Bueno, vamos a realizar a continuación el primer ejercicio de equilibrio químico, que es el caso más sencillo, el cálculo de K⁸C, es decir, de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, cuando prácticamente tenemos la cantidad de moles de todas las especies en el equilibrio. El enunciado dice lo siguiente: el monóxido de carbono puede reaccionar con el vapor de agua según el equilibrio CO, monóxido de carbono más agua, para dar hidrógeno gaseoso más CO2. Vemos que se trata de un equilibrio, tenemos la doble flecha, lo que implica que esta reacción puede ir tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, y es lo que vamos a ver. Bueno, en el apartado A nos dicen lo siguiente: un recipiente cerrado contiene inicialmente un mol de CO, de monóxido de carbono, y un mol de agua. Se calienta hasta 1000 grados centígrados y una vez alcanzado el equilibrio se tienen 0,558 moles de hidrógeno y 0,558 moles de CO2. Y nos piden que calculemos K⁸C. Bien, lo primero que vamos a hacer es escribir nuevamente la reacción química que tiene lugar y poner las cantidades iniciales, es decir, escribiremos CO gaseoso más agua, vapor de agua gaseoso, para dar hidrógeno más CO2. Bien, vamos a escribir lo que tenemos inicialmente. Nos dicen que se introduce en el recipiente un mol de monóxido de carbono, 1,000 moles de monóxido de carbono y 1,000 moles de agua. No hay nada de hidrógeno y nada de CO2. Y vamos a ver qué ocurre en el equilibrio. Bueno, en el equilibrio nos están diciendo que se realiza un análisis de esta mezcla y se tienen 0,558 moles de hidrógeno y 0,558 moles de dióxido de carbono. Es decir, en el equilibrio tendremos 0,558 moles de hidrógeno y 0,558 moles de CO2. Así pues, podemos poner aquí una nueva línea que solemos añadir, que es la de cantidad que reaccionan o moles que reaccionan. En forma de tabla. Bien, vamos a los productos, el hidrógeno y el CO2. Si inicialmente no teníamos nada de hidrógeno y han aparecido 0,558 moles en el equilibrio, significa que esta es la cantidad que ha reaccionado, la misma que aparece. 0,558 moles. Del mismo modo para el CO2, inicialmente no teníamos CO2 y sin embargo en el equilibrio ha aparecido cierta cantidad. ¿Por qué? Porque ha reaccionado 0,558 moles. Y ahora vamos a ver qué ocurre con las cantidades de monóxido de carbono y de agua. Bueno, inicialmente teníamos un mol. Vemos que por cada mol de monóxido de carbono se produce un mol de hidrógeno. Eso quiere decir que por cada 0,558 moles de hidrógeno que aparezcan, han reaccionado la misma cantidad de monóxido de carbono y de agua. Es decir, que tienen que haber reaccionado 0,558 moles de monóxido de carbono, porque esta es la cantidad que se produce de hidrógeno y de CO2, y lo mismo para el agua, 0,558 moles. Estas son las cantidades que han reaccionado, es decir, que han desaparecido para formar hidrógeno y CO2. Pero ¿cuánto queda en el equilibrio? Bueno, si inicialmente teníamos un mol de monóxido de carbono y ha reaccionado 0,558 moles, significa que la resta de estos dos valores será la cantidad de monóxido de carbono que ha quedado dentro del recipiente sin llegar a reaccionar. Por tanto, en el equilibrio tendremos 1 menos 0,558, que son 0,442 moles. Lo mismo para el agua. Si inicialmente teníamos un mol y han reaccionado 0,558 moles, 0,442 han quedado sin reaccionar. Muy bien, una vez que tenemos determinadas las cantidades de moles del equilibrio, ya podemos plantear la fórmula de K⁸C. La fórmula de K⁸C, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, será
productos entre reactivos y por tanto tendremos concentración de H2 por concentración de CO2 entre concentración de monóxido de carbono por concentración de agua. De esta forma, K sub C será igual a concentración de hidrógeno, será 0,558 moles entre el volumen del recipiente. No nos indican el volumen del recipiente, de forma que vamos a indicar simplemente V mayúscula y diremos que tenemos 0,558 entre V. Del mismo modo para el CO2, 0,558 entre V mayúscula. Y ahora, concentración de CO2 0,442 partido V por concentración de agua 0,442 partido V. Vemos que tenemos V cuadrado en el numerador y V cuadrado en el denominador, con lo cual estas V simplemente se simplifican. Por tanto, para determinar esta constante de equilibrio no necesitamos saber el volumen del recipiente. Simplificamos los volúmenes y obtenemos una constante que nos da 1,59 y que por convenio no le vamos a poner unidades. Bien, ya hemos calculado el valor de la constante de equilibrio para el caso A, en el que tenemos inicialmente un mol de CO en el recipiente y un mol de agua. Ahora nos dicen que, o nos piden que volvamos a calcular la K sub C, pero lo que tenemos es un mol de hidrógeno y un mol de CO2 inicialmente. Es decir, la situación es la inversa. No tenemos monóxido de carbono, no tenemos agua y sí tenemos un mol de H2, 1,000 moles de H2 y un mol de dióxido de carbono. Y en esta nueva situación vamos a calcular que vale la K sub C de este equilibrio, también a 1000 grados centígrados, como en el caso del apartado A. Bueno, nos están indicando que en el equilibrio se tienen 0,442 moles de agua y, bueno, solo de agua nos indican, vale, 0,442 moles de agua en el equilibrio. Puesto que un mol de agua reacciona con un mol de monóxido de carbono, en el equilibrio, que tampoco teníamos nada de monóxido de carbono inicialmente, se tienen que haber producido también 0,442 moles de monóxido de carbono. Bien, y ahora vamos a las cantidades reaccionantes. Bueno, inicialmente no teníamos monóxido de carbono y en el equilibrio nos ha aparecido 0,442. Esto implica que esa es la cantidad que efectivamente ha reaccionado. ¿Cómo puede ser que haya aparecido si inicialmente no teníamos nada? ¿Cómo es que ahora tenemos? Bueno, eso es porque la reacción ha ido en este sentido. Como teníamos inicialmente hidrógeno y CO2, lo que ha hecho la reacción ha sido evolucionar hacia la izquierda, producir monóxido de carbono y agua a pesar de que tengamos estas especies a la izquierda y podamos pensar que son los reactivos. En este caso, en realidad, están siendo los productos de la reacción para alcanzar el equilibrio. Bueno, como decíamos, se habrán producido o habrán reaccionado 0,442 moles de CO2 y 0,442 moles de agua. Bien, entonces, si un mol de CO proviene de un mol de hidrógeno, si se han producido 0,442 moles de CO, es porque han reaccionado también 0,442 moles de hidrógeno. Del mismo modo, un mol de hidrógeno corresponde a un mol de CO2, con lo cual, si ha reaccionado 0,442 moles de hidrógeno, habrá hecho lo mismo el CO2. Bien, y ahora la cantidad que tenemos en el equilibrio de estas especies. Bueno, inicialmente teníamos un mol y 0,442 moles han desaparecido para dar lugar a aquellas especies de allí. Si han desaparecido tenemos que hacer la resta. 1 menos 0,442 nos da 0,558. Igual para el CO2, 1 menos 0,442, 0,558 moles. Bien, una vez que tenemos las especies o los moles de las especies en el equilibrio, ya sí que podemos plantear la fórmula de K sub C,
que será concentración de hidrógeno por concentración de CO2 dividido concentración de CO por concentración de agua. Y nuevamente pondremos las concentraciones, como concentraciones, los números de moles, dividido por un valor V de volumen del recipiente que no sabemos, pero se va a simplificar. Así pondremos 0,558 entre V por 0,558 entre V dividido concentración de monóxido de carbono 0,442 entre V y concentración de agua 0,442 entre V. Las V se simplifican y nos queda un valor de K sub C de 1,59. Ya vemos de hecho que en el numerador tenemos 0,558 al cuadrado, igual que aquí, y 0,442 al cuadrado, igual que aquí. Bueno, tanto en el apartado A como en el apartado B hemos obtenido el mismo valor de la constante de equilibrio, 1,59. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la constante de equilibrio a una misma temperatura va a ser la misma independientemente de las concentraciones de especies iniciales. Aquí hemos partido de un mol de monóxido de carbono y de un mol de agua y hemos llegado a un estado de equilibrio con unas concentraciones de especies idéntico al estado de equilibrio de aquí, en el que habíamos partido de la situación inversa, un mol de hidrógeno y un mol de CO2. Por tanto, la conclusión es que la constante de equilibrio depende únicamente, para una reacción en concreto, únicamente de la temperatura a la cual estamos trabajando.